tal, gente de las Cuatro Naciones? Bienvenidos a este sábado de cine aquí en Jugo de Cactus. Como verán, este va a ser el fondo de los sábados de cine para así más o menos variar uno y otro tema del canal. Recordemos que hace un tiempo el canal se hizo, como por así decirlo, híbrido y combinaba mis dos pasiones, que son el universo Avatar y el mundo del cine. Y sí, ya sé que ya llevábamos, creo, casi un mes sin videos de sábado de cine, pero bueno, es que el estreno de esta semana definitivamente merecía que trajéramos de regreso esta querida sección. Y sí, obviamente me estoy refiriendo al peliculón, a la joya, al trabajo maestro que es la película de The Batman. Antes de empezar con el video e ir de lleno con la reseña, quiero aclarar que voy a hacer todo lo posible por no decir ningún spoiler importante de la película, pero siempre he considerado que si ya se está hablando de la película, es probable que se metan spoilers inintencionados, así que mejor hago la advertencia de una vez de que es probable de que haya spoilers de la trama y cosas importantes de la película, así que si no han visto esta película les recomiendo que se vayan a verla y nos vemos en 3 horas porque neta vale la pena. Pero bueno, hecho el aviso, ahora sí vamos con esta reseña de la nueva película de The Batman. Retomando la dinámica de los sábados de cine, empecemos con los puntos positivos que tiene la película. Y antes de irme del lado técnico y de la cinematografía y de todos estos temas que no son tanto de la trama sino más bien de la realización de la película, quisiera hablar en sí de la historia y del cómo se nos presentan los personajes que todo el mundo ya conocíamos. Y es que la cosa cuando se hace, por así decirlo, un remake o se reinicia por completo la historia de un personaje que ya ha tenido varias interpretaciones en el cine, pues pareciera que ya no nos pueden sorprender con nada nuevo. Algo similar pasó cuando nos reiniciaron la saga del Hombre Araña y nos dieron un nuevo Spider-Man y nos volvieron a contar la historia. Ya el mundo ya no se sorprendió con la primera de Andrew Garfield porque ya teníamos una historia de origen más que conocida y quemada de las películas de Sam Raimi, de las series y de otras adaptaciones que el Hombre Araña ya había tenido en la pantalla chica y en la pantalla grande. Pero a la hora de hablar de Batman es que de plano le dice: quítate a la chingada, morro meco, que yo he tenido adaptación sobre adaptación y reinicio sobre reinicio de una forma casi indiscriminada que neta uno se sorprende que sigan empezando y empezando y empezando sagas de Batman. Tan solo en lo que se dice de cine, o sea, pura cinematografía, puras películas, hemos tenido 4 versiones de Batman diferentes, 5 con esta de Robert Pattinson, sin contar todos los de la televisión, los de las series animadas, películas animadas, adaptaciones de otros lados como Lego, videojuegos, etcétera, etcétera. Hemos tenido un sinfín de adaptaciones de Batman, un sinfín de historias de origen, un sinfín de primeros villanos o de cómo se nos presenta un nuevo villano, y hemos visto nueva llegada de películas, nuevos Batman, nuevos Alfred. Y uno va, cuando va a ver la película, con la expectativa de: a ver, cabrones, ¿con qué me van a sorprender? Y santa madre de Dios, sí que te sorprende. Creo que la parte más fuerte de la película y una de las cosas que más me gustaron y que más rescato de ella es que aquí el villano, sobre todo el villano, porque también el Batman, pero sobre todo el villano, se sienten muy reales. Y yo he mencionado antes en este canal con personajes de Avatar que algo que hace que un personaje sea memorable o que tú te lo sientas parte importante de la historia o real es eso, que se sienta como alguien salido de la vida real y no alguien inventado. Y si bien la trilogía de Nolan ya había manejado este concepto de un Batman más realista y no tan mágico o tan fantasioso como lo fue el Batman de Tim Burton o bueno, el Batman de los 90, todavía las características tanto de su Batman como de su villano entraban en lo fantástico, entraban en lo de: ok, es porque es un superhéroe o es porque es un supervillano. Está bien. Pero aquí el villano y también el Batman, pero sobre todo el villano, son sumamente reales. Tú mientras estás viendo la película y vas viendo cómo avanzan las tretas del Acertijo y sus juegos y todas estas cosas, y ves cómo funciona su comportamiento y el qué es lo que está haciendo y por qué, llega un punto en que es inevitable que digas: verga, güey, pues es que eso sí puede llegar a pasar, sí existe o sí ha existido. Digo, no por nada el mismo director dijo que muchas cosas de la película de The Batman
fueron una inspiración o se basaron en la película de El asesino del Zodiaco. Como pequeño dato curioso, esta es una película inspirada en un asesino real que sí existió, que sí le mandaba acertijos a la policía de los periódicos y que nunca pudieron encontrarlo. Y yo no sé, pero si yo fuera ese asesino y hubiera ido al cine a ver tanto la del asesino del Zodiaco como la de Batman, en chinga me pondría así como de ese soy yo. Pero bueno, retomando la película de Batman, efectivamente, el acertijo que vemos aquí no es para nada similar al otro acertijo que vimos en el cine, que es el de Jim Carrey, que es más un juguetón y un güey que está loco por estar loco y que quiere dominar el mundo porque quiere dominar el mundo. Aquí vemos de verdad un güey con una motivación, con una explicación y con un plan casi perfecto y un qué y por qué de lo que está haciendo, que llega un punto en el que dices, fuck, no sé si estoy en contra o a favor de este güey. Que obviamente ya después cuando avanza la película te pones en contra de él, pero de todas formas a lo que quiero llegar es que el villano sí es un psicópata, sí es un sociópata, sí es alguien que está haciendo algo malo, pero es alguien que se siente real. Es un extremista impresionante, como muchos güeyes en redes sociales o como muchos güeyes en la famosa dark web que dan un mensaje de odio o que logran lavar el cerebro tanto a sus seguidores que logran que hagan cosas estúpidas. Es un güey que se siente verdaderamente real y es muy oscuro. Por ende, que la contraparte de este güey sea un Batman que todavía le está costando agarrar el pedo entre si es solo un vigilante, si es un detective, si es un héroe o si es nada más un güey que reparte putazos, queda de forma perfecta. Porque si nos hubieran puesto a un Batman como por ejemplo el de Nolan o como por ejemplo el de Tim Burton, no hubiera quedado con este villano, porque el de Tim Burton era un Batman muy heroico, un Batman que siempre tenía un bati-artefacto o una bati-salida o una bati-idea que lo sacaban del peligro. Mientras que el de Nolan era un poquito más, ¿cómo decirlo? Más fantasioso en el sentido de que aguantaba muchas cosas por su dedicación o por su ira o estas cosas. Pero este Batman es un Batman sumamente humano. Y probablemente a muchos allá afuera eso les caga en la madre porque bueno, cuando quieres ver una película de superhéroes lo que menos quieres ver es simples humanos y ya. Pero creo que algo que tiene mucho Batman y que se perdió en sus adaptaciones cinematográficas es que a pesar de ser muy chingón, muy inteligente, muy artefactos, es un güey humano, un güey que tiene conflictos humanos, que tiene pensamientos humanos, que la caga, que se equivoca y que no puede estar en un absoluto y total control todo el tiempo. Y de hecho, algo que ha pasado con el personaje de Batman últimamente es que ya la gente lo pone casi en la categoría de una deidad porque siempre sabe qué hacer y siempre tiene un plan y nunca se altera y yo sabía que eso iba a pasar. O sea, ya parece más un güey que tiene el guión de su lado que un verdadero héroe que está actuando sobre la marcha. Esa es por lo menos mi percepción que actualmente se tiene del personaje. Pero esta película dijo, con permiso que te voy a dar una cátedra de cómo sería verdaderamente un güey que quiere ayudar a la ciudad y que al mismo tiempo tiene que estar lidiando con sus pedos mentales. Este Batman es un Batman en conflicto. Un Batman que, como dije, todavía no agarra bien el pedo de si lo que quiere es nada más vengarse de lo que le pasó o quiere de verdad ser algo, ser un ejemplo, ayudar a las personas. Y precisamente como está en este conflicto, se le ve perder el control, se le ve dudar en lo que está haciendo y es brillante. No es un güey perfecto que siempre tiene un plano, no es el típico superhéroe chingón de, sí, yo ya sabía que eso iba a pasar, por eso pensé que tú pensaste que yo pensaba que íbamos a cambiar la llave, pero en realidad yo siempre tuve el as bajo la manga y por eso te gané, porque soy bien chingón. No, es un güey que a veces no entiende lo que está pasando o que lo superan inclusive, pero que siempre busca una forma de seguir, una forma de salir del problema. Y ese es otro punto que me encantó de la película, y es que Batman no lo sabe todo. Inclusive en la película el acertijo llega a ser más listo que él y hasta incluso le dice, puta, pensé que eras más inteligente, te sobreestimé. Y eso lejos de por lo menos a mí hacerme pensar, no, pinche Batman chafa, yo digo que el Batman de Ben Affleck lo hubiera arreglado todo en 5 minutos, te hace pensar, sí, a huevo, Batman no es Dios, Batman no es un superhéroe que pueda llegar y, sí güey, ten rayo láser que detecta las mentiras, o visión de calor que detecta que te excitaste cuando dijiste eso, entonces por eso estabas diciendo una mentira. O sea, Batman es un güey que sí tiene conocimientos, que sí tiene estrategias, pero es una persona común que no puede saberlo todo. Y a mí la frase que más me gusta en esta vida es, puedes ser muy chingón, pero siempre va a haber alguien más chingón que tú. Y Batman se enfrentó a un güey que intelectualmente era más chingón que él. Y yo, por lo menos, sí noté que en esta película el acertijo de cierta forma gana. Porque logra hacer su desmadre, pero
aquí la victoria que se ve al final es que Batman no se rinde y entiende que no puede seguir tratando las cosas como venganza y da un crecimiento. Aquí el Acertijo es culpable directo de que Batman tenga ese crecimiento y de esa forma el Acertijo pierde. Porque en lugar de quebrar a Batman o de corromperlo, lo hizo crecer, lo hizo entender y lo hizo mejorar. Y no sé ustedes, pero que un villano ayude más al héroe debe ser una putiza para dicho villano. Últimamente, sobre todo con el auge del MCU y del DCU, estamos acostumbrados a ver que los superhéroes ya no se enfrentan a cosas, por así decirlo, cotidianas. O sea, si no es una invasión o si no es un conflicto semiapocalíptico que amenaza con la vida en el planeta, ni se molestan en atenderlo. Y yo por lo menos todavía me acuerdo en las eras de los 2000 cuando las películas de superhéroes todavía se encargaban de enfrentarse a dilemas pues no tan cabrones. Vámonos a las películas de los X-Men, o a las primeras películas del Hombre Araña, o a las películas, inclusive las primeras del MCU, lo que fue la primera de Iron Man. Eran güeyes que se enfrentaban a cosas que sí podrían existir en el mundo real. Bueno, menos la de los X-Men que tenían güeyes mutantes, pero a lo que quiero llegar, eran villanos humanos también. Con el Hombre Araña era el Duende Verde, el Doctor Octopus. Güeyes que sí podían ser corrompidos y que sí podían ser malos y eran personas reales, que ayudaban a otras personas reales. Por eso la trilogía de Sam Raimi es maravillosa, porque vemos a un verdadero Spider-Man del vecindario. Lo mismo con la de los X-Men. Si bien estaban dentro de su conflicto de mutantes y superpoderes, todavía eran cosas muy, por así decirlo, terrenales y se sentían de verdad. Grupos extremistas que quieren liquidar a otros grupos extremistas es algo que ha existido siempre en la vida humana. Lo mismo con la primera de Iron Man, era un güey enfrentándose prácticamente al terrorismo, cosas que existen en el mundo real. Pero después llegó la era de los Avengers, llegó la era de los teams de superhéroes y llegó la era de amenazas galácticas, catástrofes mundiales, conflictos apocalípticos o pendejadas interdimensionales que llevaron a los superhéroes a la categoría casi de dioses. Y esta película de The Batman te regresa a, güey, lo que está pasando con el ciudadano común, eso es lo que un héroe debería de proteger, no pendejadas que vienen del espacio. Y está muy chingón, porque dentro de esta película de superhéroes hay crítica social, hay crítica a los sistemas gubernamentales, económicos. Es una película que creo no se siente de superhéroes. Y esto alguien ya lo dijo previamente en otro lado, no recuerdo quién, pero dijo que las películas de superhéroes no necesariamente tienen que ser películas de acción. Y esta de The Batman lo confirma, porque efectivamente no es una película de acción. Tiene escenas de acción, tiene momentos de persecución, pero no es una película de acción. Es un thriller policíaco y de crimen, y es brillante. Para que se den una idea más o menos, que a esta película se le siente un chingo la influencia de El asesino del Zodíaco, Prisioneros, El coleccionista de huesos, las películas de Rocky y películas de este tipo de thriller policíaco que fundamentaron prácticamente, por así decirlo, este género. Y como último punto positivo tengo que entrar obviamente tanto en la cinematografía como en las actuaciones. Santo Padre Cristo, qué pedazo de arte hay en esta película. Y miren, no les voy a mentir, personalmente yo le hubiera puesto 3 pesos más de iluminación, pero eso ya es muy mi opinión personal. A mí no me gusta todavía tanto que las películas sean tan oscuras en un sentido de iluminación, porque luego hay momentos importantes en los que uno no distingue una chingada. Pero de nuevo, eso es mi opinión personal. Aún así, tiene momentos cinematográficos y tiene fotografía impactante. Y cosa curiosa que casi nadie resalta es que aquí Ciudad Gótica sí parece una ciudad distinta. Cuando hablábamos de las películas de Tim Burton, obviamente era un puto set y todo el mundo se daba cuenta que era un set. Con la trilogía de Nolan, todo el mundo se dio cuenta de que era Nueva York. Y si bien aquí en esta de The Batman también hubo escenas filmadas en Nueva York, siento y yo pude más o menos apreciar, digo, nunca he ido a ciudades de Estados Unidos, pero que no solo grabaron en Nueva York, sino en otro tipo de ciudades grandes. Y con tomas digitales o con el acomodo de la magia del cine lograron hacer una mezcolanza de puntos importantes que hacen que Ciudad Gótica se sienta como una ciudad aparte de todas las que ya conocemos. Y eso está bastante chingón porque le da su propio universo y le da una personalidad importante y relevante a la propia ciudad. O sea, prácticamente Ciudad Gótica se siente como otro personaje y eso ayuda un chingo a la trama. Y con las actuaciones no me necesito ir tan lejos. Tiene un elenco bastante poderoso,
Robert Pattinson lo hace bastante bien. Hay que mencionar el trabajo de Andy Serkis porque una vez más vemos por cuarta vez consecutiva que la adaptación de Alfred siempre es perfecta. Y para todos los que todavía tienen sus reservas con este Robert Pattinson, ya no mamen, ya Crepúsculo fue hace un chingo, ya nos reímos, ya vimos los memes, jajaja, qué gracioso. Pero neta ya Robert Pattinson tiene una, ¿cómo se le dice? Filmografía bastante extensa con pedazos de película chingones. Que neta si todavía lo sigues identificando con Crepúsculo, el pedo eres tú por no ver más cine. Y para los que son fans de los cómics, se siente una buena referencia y una muy chida y para mí un poco obvia inspiración a Batman Año 1, Batman The Long Halloween y alguno que otro de Batman de Año 0. Pero más a Año 1 definitivamente. Lo que culminaría, mi gente, con los puntos positivos de la película y pasaríamos a los puntos negativos. Y aquí voy a volver a hablar de el pedo de la iluminación. No sé si fue por la sala de cine en la que yo estaba, pero sí se veía muy puta oscura. Y sí jodía, sí llegaba a joder un poco porque sí había cosas que yo quería ver un poco más claras y no las alcanzaba a ver. Y a mí siempre me ha cagado que en las películas no se vea nada. Creo que ese sería el único punto negativo que yo tengo. Si acaso le agregaría... No les voy a mentir, al chile no tengo otro punto negativo que decir de la película, estuvo bastante bien. Probablemente en un futuro cuando la vea ya más veces encuentre más errores, pero eso ya entra ya demasiado en la parte de personal de cómo me pareció esto, qué me pareció aquello. Pero como tal es una película bastante bien lograda, tiene las cosas que tiene que tener y equilibra perfectamente el tema este de la acción con el tema de thriller policíaco y lo junta en una maravilla. Lo que nos lleva a la parte final de este video, que es la calificación que yo le doy a la película de The Batman. Y obviamente le voy a dar 5 estrellas de 5 estrellas porque es una joya cinematográfica que vale bastante la pena y que definitivamente voy a ir a ver más de una vez a las salas de cine y que yo les recomiendo que la vean. Denle una oportunidad. Y antes de cerrar con el video y despedirme, dejen de comparar a los Batman. O sea, uno puede tomar referencias de las otras sagas y más o menos poner en la balanza los puntos fuertes y estas cosas, pero este conflicto o esta necesidad de decir, uy, sí, no, ahora sí Robert Pattinson es el Batman y ya no puedes hablar ni de Christian Bale, ni de Ben Affleck, ni de Michael Keaton, no, ahora Robert Pattinson es nuestro dios. Ese es el tema en el que yo digo, ya bájenle, o sea, si te gusta Robert Pattinson, su Batman, qué chingón, si te gusta el de Ben Affleck, qué chingón, si te gusta el de Christian Bale, qué chingón. A eso me refiero con que dejen de estarlos comparando, o mejor dicho, dejen de estar buscando el Batman favorito y mejor den gracias a los cielos y a los dioses del cine que tenemos varios Batmans de donde escoger. Personalmente yo me voy a estar debatiendo un largo tiempo cuál Batman se va a ganar mi corazón y mi número 1 en cuestión de favoritos, pero por el momento esta nueva adaptación de Batman sí tiene bastante buen puntaje. Así que bueno, mi gente, yo ya me despido. Este sería el fin de la reseña del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Recuerden que me ayudan mucho comentando el video con sus apreciaciones, qué les pareció la película, qué les está pareciendo la reseña o qué película les gustaría de la que yo hablara en esta sección del canal. Pueden dejarlo sin ningún problema y yo lo reviso. Cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.